Bueno, ya viendo terminado, ¿no? La parte de la extinción de las formas de la extinción de las obligaciones tributarias, nos toca revisar un poco lo que son los ilícitos como infracciones a las normas tributarias que se dan por una actitud ya sea dolosa o culposa del contribuyente, ¿no? Que es lo que eh, es uno de los elementos, ¿no? Además de todo, que diferencia a los diferentes tipos, a los dos tipos de ilícitos que existen y que están vigentes en nuestra legislación, ¿no? Cuando hablamos de ilícito, ¿no? Y el Código Tributario refiere también a este término para hablar de las figuras de infracción a las normas de corte tributario, ¿no? Estamos hablando de una expresión de carácter genérico, o sea, es un término general, y no es un término específico, y esta generalidad engloba dos especies o especificidades que hacen referencia a una actitud del sujeto pasivo contribuyente, tercero responsable, eh, o sustituto que representa una infracción de las normas de corte tributario o aduanero. Entonces, el ilícito es toda infracción, todo tipo de infracción de las normas de corte tributario y aduanera. Y estos ilícitos a su vez se dividen en dos, ¿no? En las contradicciones y los delitos. Y además especificar de conocimientos especializados, por lo tanto, para poder reclamar como para poder resolver. Ahora, los ilícitos tributarios tienen que ver esencialmente con el cumplimiento de la norma tributaria, ¿no? Como es un término genérico, engloba a todo tipo de incumplimiento. Ya dentro de esta generalidad se subdividen en especies, en, en ilícitos tributarios contravencionales y en ilícitos tributarios delictuales, ¿no? Entonces, el código al respecto, en su artículo 13 y 51 establece lo que es la obligación material, ¿no? Que no es más que, digamos, disponer de monto efectivo para cancelar el tributo de manera inmediata. Pero si quiero calcular el tributo e ir a cumplir mi obligación material, primero tengo que cumplir la obligación formal, porque si no sé cuánto voy a pagar y no está determinado en el formulario, ¿cómo me van a cobrar en el banco? Entonces, estas obligaciones formales están detalladas vamos a ir viendo lo que señala los artículos 70 y 71 del Código Tributario. Bueno, vamos revisando lo que dice el 70 y el 71. Por aquí está el 70. ¿No? Entonces, el 70 establece las obligaciones tributarias del sujeto pasivo, ¿no? Y una es determinar, declarar y pagar. Entonces, cuando determina, declara y paga, ¿no? Como uno no tiene obligación de ser experto en tributario ni nada, ¿no? Sino, en este caso, ¿no? La ley establece ciertas obligaciones que tiene que cumplir el sujeto pasivo. Y al incumplimiento de las obligaciones se configura lo que se llama un ilícito tributario. Puede ser contravención o puede ser delito, pero siempre están referidos
el incumplimiento de estas obligaciones materiales o formales. La obligación material que es entregar la plata y la obligación formal eh, en este. Entonces, no, aquí está el 71, ¿no? Dice, toda persona natural o jurídica del derecho público o privado sin costo alguno está obligado a proporcionar a la administración tributaria toda clase de datos, informes o antecedentes con efectos tributarios. También será cumplida por agentes de información cuya designación, forma y plazo de cumplimiento será establecida reglamentariamente, ¿no? Ahora, este, esta obligación de informar, ¿no? Establece para el sujeto pasivo una obligación formal, ¿verdad? Eh, porque tiene que declarar, tiene que llenar y tiene que él mismo, de- él mismo, ¿no? Tiene que eh, digamos, el deber formal, acá en la obligación de informar, es prestar la información, ¿verdad? Y cuando no prestamos la información, genera multa, ¿no? Entonces, el cumplimiento no establece un pago, ¿verdad? No determina un pago como en la obligación material. El cumplimiento se da en las obligaciones formales y luego puedes calcular las obligaciones materiales y listo, ¿no? Así termina tu declaración, ¿no? Pero en la obligación establece la obligación de informar, ¿verdad? Si la administración tributaria me solicita informar, ¿no? Tengo que hacerlo en el plazo establecido por ley. Si no cumplo con el plazo establecido por ley, genera una multa, ¿no? Ahora, en cuanto al- a la gravedad y las distintas corrientes que hablan de los ilícitos tributarios, ¿no? En primer lugar, podemos señalar que existen algunas personas que establecen que la realización de maniobras destinadas a sustraerse a la obligación tributaria no es solamente un mero atentado contra los derechos pecuniarios del Estado, sino una desobediencia a la administración pública y significa alterar el orden jurídico y los principios de la moral pública. Entonces, en ese caso, ¿no? El- Estaríamos hablando de que quisiéramos considerar penas mucho más graves a las infracciones tributarias. Y, y bueno, en cuanto al- a otra corriente, ¿no? Señala que el, el incumplimiento de normas tributarias no es tan grave, ¿no? Sino que es una mera inobservancia, ¿no? Que puede ser un descuido
o puede ser, digamos, un olvido o una falla de cálculo, ¿no? Pero respecto a la sentencia constitucional 29 del 2013, establece que la finalidad de establecer las sanciones a los incumplimientos materiales o formales es la de salvaguardar y restablecer el orden que la ley propugna. Entonces, se establecen sanciones, pero no de acuerdo a la gravedad, se dividen en contravenciones y sanciones contravencionales y sanciones delictuales, ¿no? Entonces, todo esto para salvaguardar el orden que la ley propugna, como dice la sentencia constitucional, no para procurar los ingresos del Estado, ¿verdad? No para ejercer el derecho patrimonial de recibir la recaudación, sino para restablecer el orden legal o el Estado de Derecho, ¿no? Porque sin duda alguna, infraccionar una norma, aunque sea reglamentaria, pues es también cometer algo ilegal, en este caso un ilícito, ¿verdad? No puede ser que consideremos que ya la violación, el robo agravado y todo eso es, uy, qué grave, ¿no? Y está tipificado. Pero cuando se trata de normas administrativas, podemos pasarlas por encima como nos dé la gana, como en la parte del parqueo de las motos, ¿no? En ese caso, todos parquean, saben que está prohibido parquear. Y se ve ahí la acera pintada amarilla, hay un letrero, todo eso, y te vale y te parqueas, ¿no? Y viene el de la municipalidad, el de la grúa, y efectivamente está haciendo su trabajo, y entonces tú sales corriendo y evitas que se lo lleven, ¿verdad? Pero tú estás alterando ahí el orden legal, ¿no? Estás infraccionando una norma que existe y que la conoces, y solamente por la fuerza quieres que esa medida se retire, cuando lo que corresponde es que lleven nomás tu auto al tránsito o al depósito, al parqueo municipal para que puedas cancelar las obligaciones que te corresponden. Porque no se trata de un minuto o un segundo, 5 minutitos, ¿verdad? ¿Por qué no le dices por qué no dicen eso del violador? Ah, pero era 2 minutos, era un minuto, ¿no ves? Un minuto, un segundo, o durante un lapso de tiempo más grande, digamos, igual ya se ha configurado y se ha constituido lo que es el, el ilícito, ¿no? Y por ello hay que aplicar las sanciones, como dice la sentencia constitucional, de manera proporcional y para propiciar y restablecer el orden que la ley propugna. Ahora, en cuanto a la definición, bueno, acciones o omisiones culposas o dolosas, ¿no? Porque hemos dicho que los ilícitos engloban a contravenciones que pueden ser culposas y delitos que son ya dolosos, ¿no? Por otros elementos. Y que derivan en la infracción de normas tributarias que están tipificadas como tales por las leyes conexas al sistema tributario y el Código Tributario Ley 2492 que señala en su artículo 148 eh, la clasificación, ¿no? de los ilícitos tributarios y establece que constituyen ilícitos tributarios las acciones u omisiones que violen normas tributarias materiales y formales tipificadas y sancionadas por el presente código y demás disposiciones normativas. Y acto seguido hace la clasificación de delitos y contravenciones. Los delitos son considerados como de orden público, de múltiples víctimas y se considera la pena principal más la agravante como base de la sanción, ¿no? Y en materia de contrabando, eh, digamos, del, como decía, una afrenta mayor al Estado porque los tributos de importación son altos, entonces se le tiene que establecer una pena privativa de libertad, ¿no? Y tampoco se admiten medidas sustitutivas a la detención preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que va a ir detenido nomás preventivamente
eh, eh, va a ir preventivamente, ¿no? A defenderse desde la cárcel. Porque, como les decía, este delito atenta contra, o este delito, ¿no? No atenta solamente contra el Estado, ¿no? No solamente rebasa o eh, desconfigura el orden público, ¿no? Sino también se le considera como de múltiples víctimas. ¿Y cuáles son las múltiples víctimas? Pues una es el Estado, ¿verdad? Porque él es el titular del derecho patrimonial. Y la otra es el, el pueblo boliviano, ¿no? Una es el Estado por no recibir una víctima es el Estado por no recibir el derecho de recaudación y otra es otra es eh, otra víctima es la generalidad de las personas que hacen uso de los servicios básicos y se valen de, ¿cómo es? De los servicios básicos y de la satisfacción de las necesidades públicas que tiene que abarcar el Estado. Entonces, el, el Estado, por un lado, no va a poder recaudar y la población, por otro lado, no va a poder hacerse atender con la eficiencia que debería porque eh, falta recursos que deberían haber ingresado a las arcas. Y no existe sustitución a la detención preventiva, ¿no? Cuando eres contrabandista, o sea, cuando el tributo omitido que estás metiendo es más de lo previsto. Ahora, vamos a ver algunos principios que rigen también los ilícitos tributarios, porque no es solamente ir y alegremente, ¿no? Declarar o presentar un plan de pagos y cancelar la deuda tributaria que no tenía que cancelar, ¿no? El principio del código extraído del procedimiento penal, ¿no? El principio de nula pena sine lege, ¿no? Eh, señala o establece de manera genérica que no existe una pena sin una ley, sí, no existe una pena sin una ley o un juicio legítimo donde uno sea escuchar y vencido. Ahora, si no existe ley y yo estoy actuando con consecuencias tributarias o económicas, ¿verdad? Pero todavía no es un tributo establecido en la norma. Entonces tendrán que eh, tomar el micrófono. El, este principio, ¿no? De la nula pena sine lege se extrae del Código Penal o del derecho penal, ¿no? Y se pone a la, a la materia tributaria para hacer mención a que no puede cobrarse tributo sin una ley previa que exija su pago y establezca los requisitos para la recaudación, con todos los elementos. Y tampoco puede haber sanción eh, si es que yo eh, no, no puede haber sanción, ¿no? Si digamos la norma vigente establece una nueva conducta como ilícito tributario
Pero cuando tú haces, y justamente se encaja, se encuadra lo que tú hacías antes de la vigencia de la norma, entonces no puede aplicarse porque la norma no se aplica de manera retroactiva. Entonces, eh, es más o menos una, ma- una, es un principio que hace referencia, ¿no? A la irretroactividad de las normas, ¿no? Y solamente como dato, no se aplica retroactivamente cuando beneficia al contribuyente, ¿no? O establece plazos de prescripción más cortos, ¿no? Entonces, si no, me pueden juzgar sin ley previa, ¿no? Tampoco puede establecerse una sanción desde un proceso que tenga como base o como fundamento legal, ¿no? Un hecho que haya sido originado antes de la vigencia del matrimonio, ¿no? O antes de la vigencia de la norma, ¿no? A menos que sea más beneficiosa para el contribuyente. O sea, la retroactividad tiene que estar establecida en las normas mediante todos sus elementos y condiciones. Si no está establecido un carácter de retroactividad, entonces todas las normas rigen para lo venidero y no para lo anterior. Y ese aplicando este principio, pero era el mismo principio que se desconocía en el caso de la prescripción, como ya hemos visto en la clase anterior. Ahora, para efectivizar este principio, ¿no? La Constitución Política del Estado en el artículo 16 señala que nadie puede ser condenado a pena alguna sin haber sido oído y juzgado previamente en proceso legal, ni sufrirá ni la sufrirá si no ha sido impuesta por sentencia ejecutorial y por autoridad competente, ¿no? Entonces, no puede calificarse una actitud de ilícito tributario si antes de la vigencia de la ley que así lo clasifica no era ilícito tributario, ¿no? Pero ahora, como ya es, si voy a seguir ejerciendo los mismos actos, no voy a ser un contraventor, o en su caso voy a ser un delincuente tributario. Entonces eso parece el principio de eh, nula pena sin ley, que quiere decir que no hay sanción sin una ley previa. No hay cobro de impuestos sin una ley previa. No hay definición de hecho generador sin una ley previa. Ahora, ¿cuál es la tendencia, la naturaleza jurídica de este instituto, que son los ilícitos de los ilícitos tributarios? No existen diferentes tendencias, ¿no? De acuerdo a su consideración de las penas que se debería imponer a cada uno de los infractores, ¿no? Dice que existe una tendencia penal y que establece que todas las infracciones, aunque sean eh, todas las infracciones a la norma, aunque sean de carácter contravencional o algo así, ¿no? Cuando, eh, cuando sucede esta infracción a la norma de corte tributario, no, esta tendencia penalista señala que no solamente se está olvidando o se está cometiendo algo por simple, bueno, como ausencia de dolor, sino que esta tendencia, y por ende, se juzga en la vía administrativa, ¿no? Sin ir al juzgado, sin ir ante el juez, ¿no? Entonces, la tendencia penalista, ¿verdad? Señala que todos los ilícitos e infracciones tributarias deberían ser sancionadas mediante el Código Penal.
no así mediante otro tipo de normas, ¿no? Si es que se materializa la figura o que está planteando la, la tendencia penalista, ¿no? Entonces, todos los delitos son graves porque afectan el orden público, el orden jurídico, ¿verdad? El Estado constitucional de derecho, y por ende hay que castigar de manera ejemplificadora para que nadie más se anime a realizar esta actividad. Luego está la tendencia administrativista que señala que, bueno, ¿no? Como estamos entre la administración tributaria y se trata de derechos patrimoniales de esta administración, ¿no? Establecen que las conductas contrarias al ordenamiento jurídico de corte tributario van a ser sancionadas, consideradas y sancionadas por el juez administrativo sancionatorio. Y la tendencia administrativista contiene sanciones que no contemplan la pena privativa de libertad, cuando la tendencia penalista sí está, digamos, esta tendencia administrativista, ¿no? Como les decía, señala que, bueno, como estamos ante la administración y se aplica el procedimiento administrativo para algunas reclamaciones, ¿verdad? Presentación de recursos. Entonces, este derecho administrativo sancionatorio el que tiene que establecer los ilícitos y las sanciones por por la comisión de estos ilícitos tributarios, no todo de acuerdo a la tendencia administrativista, o sea, todo desde el derecho administrativo sin sanciones privativas de libertad, mientras la tendencia penaliza todo con sanciones privativas de libertad. Luego está la tendencia autonomista que dice que ni el procedimiento administrativo ni el derecho penal, la, el, sino que señala que dentro de las normas de corte tributario tendrían que estar establecidas esta, este tipo de sanciones, de procesos, eh, y bueno, de solicitudes de beneficio y todo lo que tenga que ver con con el cumplimiento de las obligaciones. No se tiene que recurrir ni al derecho penal ni al derecho administrativo, sino se tiene que recurrir solamente a las normas tributarias. Por eso habría que complementarlas, ¿no? Para, eh, para poder establecer, como señala la diapositiva, la verdadera independencia de la materia tributaria, como rama del derecho autónomo, ¿no? Porque ahorita, ¿quién establece los procesos? El procedimiento administrativo, ¿no? Y, bueno, también se establecen delitos que son más atendidos por la materia penal, pero la tendencia autonomista dice, no todo tiene que ser los beneficios, las penas, el tratamiento de las conductas o infraccionales y sus sanciones, ¿no? Se deberían contemplar y regular solamente en las normas del corte tributario, dejando de lado el código administrativo, procedimiento administrativo, la tendencia penalista y todo eso. Luego está la tendencia dualista que establece que eh, no todas las acciones o omisiones contienen las mismas características, algunas son más graves que otras y por ello se clasifican los ilícitos tributarios en delitos y contravenciones. Los delitos son los más graves y las contravenciones son eh, las contravenciones son, digamos, de mero trámite, por olvido, ¿no? Pero que a su incumplimiento se genera una multa económica.
Y luego tenemos algunos elementos que diferencian a estos ilícitos o a las contravenciones de los delitos, ¿no? Por la protección del bien jurídico, la gravedad de los hechos, el procedimiento para la sanción, las sanciones y el elemento de la culpabilidad, ¿no? Por la protección de los bienes, ¿no? En el caso de los delitos, el bien jurídico protegido es la recaudación del Estado. Y en el caso de las contravenciones, el bien jurídico protegido es la facultad de la administración. Son las facultades de la administración porque el, es la administración pública la que va a determinar eh, va a determinar, en el caso de las contravenciones, que el bien jurídico protegido ya no es la recaudación del Estado, sino es, es la facultad de la administración tributaria para poder cumplir con sus fines. Entonces, en otras palabras, yo le estoy afectando al municipio, ¿no? Por la, estoy afectando a la administración tributaria porque cuando realiza una contravención, ¿verdad? O cae en una conducta contraventoria, ¿no? No le voy a permitir al Estado cumplir con sus fines, ¿verdad? No le voy a permitir recaudar, no le voy a permitir atender las necesidades públicas, las necesidades básicas, ¿no? Y el, el, en el caso de las contravenciones, ¿no? Siempre va a afectar el ejercicio de las facultades de la administración pública. En el caso de los delitos, ¿no? Va a afectar de manera directa el derecho de recaudación de la administración tributaria, ¿no? Por la gravedad de los hechos, también los delitos son una infracción mucho más grave que las contravenciones que son meramente formales y de, digamos, que merecen pena privativa, no, que no merecen pena privativa de libertad, sino solamente un apercibimiento económico. Todo por el procedimiento, no en el caso de los delitos, se sanciona mediante el procedimiento penal ordinario y las contravenciones en la norma administrativa. Por sus sanciones también se diferencian porque el delito no tiene una sanción de pena privativa de libertad y la contravención solamente tiene sanciones económicas. Entonces vamos a quedar ahí, ¿no? Vamos a la siguiente clase continuar con este tema, ¿no? Un poquito, lo vamos a empezar desde aquí, desde la naturaleza jurídica para poder dejar las cosas bien claras. Entonces nos vemos en la próxima clase y hasta luego.